Como les dije la semana pasada, creo que los capítulos más importantes de lo que es nefrología, lo que es el trastorno hidroelectrolítico, se lo voy a pasar porque no tenemos tiempo para poder terminar todo. Vamos a hablar sobre insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Lo más rápido que podamos, porque tampoco va a tomar mucho el tiempo. Insuficiencia renal aguda, síndrome clínico caracterizado por disminución de la función renal que se instala en horas o en días. Y lo peor, no lo peor, sino que lo que nos engaña el diagnóstico es que muchas veces la insuficiencia renal puede ser asintomática. No da mayor manifestaciones en sus primeras fases de su inicio de enfermedad, ¿no? Y tenemos que adelantarnos a este diagnóstico de acuerdo a la etiología que pueda comprometer. Tengan en cuenta que la insuficiencia renal no es una patología intrínseca del riñón, sino que está sujeta a enfermedades sistémicas, enfermedades generales que comprometen todo el conjunto del sistema, ¿no? Y el riñón es una parte, digamos, muy importante que se ve afectada por cualquier otra patología sistémica que derive de un taponamiento renal. Hay una acumulación de productos nitrogenados de desechos en la sangre que definitivamente van a sobrepasar el grado de filtración glomerular, que es lo que produce finalmente la insuficiencia renal. La traducción es disminución de la diuresis, que es la oliguria, pero como ya les he dicho, muchas veces la oliguria es una fase tardía de la insuficiencia renal y en las primeras etapas de la enfermedad no da síntomas. Entonces nos tenemos que ir adelantando, ¿no? Uno de estos, digamos, bueno, en este caso no aguda, sino en general en la insuficiencia renal crónica, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? El paciente diabético se cree normal, se cree sano, se cree que con tomar sus antidiabéticos orales o con insulina va a controlar, pero si no hace un régimen higiénico dietético en el sentido de actividad física, de dieta, evitar el sobrepeso, evitar los hidratos de carbono, por más que tome su medicación, los valores altos de glicemia, como hemos dicho, por encima de 100 de la glicemia en sangre por encima de 100 ya produce una lesión en la membrana basal del glomérulo. Entonces, por eso también a colación viene lo que yo les decía con respecto a no solamente diabetes, sino que el paciente diabético, ¿no es cierto? O prediabético, como se dice antes, le dicen para mí, un mal consejo o un mal error clínico, no se preocupe, regúlelo con dieta. Y ese paciente que es prediabético, entre comillas, que quiere regular con dieta, en algún momento va a ser picos altos. Si ya estando con una glicemia en ayunas de carácter rutinario de 120, ¿no es cierto? De 120, eso quiere decir que cuando come o hace exceso en su dieta, esa glucosa en ayuno va a estar en 160, 180 tal vez, y ni qué decir durante el transcurso del día, ¿no? Si tiene la cultura rumiante del peruano, no, yo le digo, ese es mi término, la cultura rumiante del peruano es toma desayuno y después come un sanguchito, come una papa frita, come una empanada, todo el día está rumiando, ¿no? todo el día está masticando. Entonces definitivamente sus valores glicémicos siempre van a estar altos. Después de desayuno, si come entre comidas, cualquier cosa que coma el supuesto prediabético, va a mantener esos valores altos de 140, se van a mantener. Porque se comió una empanada, ustedes saben que un paquete de galletas tiene más calorías que un pan francés. Así que no piensen que porque me como una galleta como menos, no. El requerimiento calórico que tiene un paquete de galletas de soda, no estoy hablando ni siquiera la de vainilla que es azucarada, tiene mucho más calorías que un pan francés. O sea, más sano comerse un pan que comerse un paquete de galletas, ¿no? Entonces, ese paciente prediabético va a mantener glucosas altas. ¿En dónde va a repercutir? Acá, en el riñón. Y de eso se trata.
evitar los cambios que se puedan dar a nivel renal. Entonces, por eso yo insisto, que para mí, aunque las guías endocrinológicas, los endocrinólogos mismos digan, ¿es prediabetes? Para mí no existe la prediabetes. Toda glucosa por encima de 100 en ayunas es un paciente potencialmente diabético y que amerita definitivamente un manejo antidiabético, ¿no? Con un antidiabético oral, una sulfonilurea, una metformina, daño no le va a hacer. ¿Cuál es el daño que le puede hacer una metformina? Nada. El problema es que el paciente quiere que le digan que no tiene nada. Entonces, ¿qué es feliz para él? Es prediabetes, usted no tiene diabetes, va a hacer su dieta. Jamás, más del 50% de pacientes prediabéticos que le dicen va a hacer dieta, no la hace. No la hace, jamás. ¿No es cierto? Pues nos jactamos nosotros de la rica comida, del campeón mundial del desayuno, pero como un pan con chicharrón, no es las calorías que nos costamos. ¿No es cierto? Entonces, tal vez para gente joven como ustedes y que supuestamente están en actividad física, supongo yo que están en actividad física, ¿no es cierto? Queman las calorías después de una ingesta hipercalórica, pero aquel sujeto adulto mayor o adulto joven que no haga un desgaste, una quema de calorías, eso se va acumulando y va produciendo el daño renal, ¿no? Pero acá estamos hablando de la malformación, la patología renal aguda que nos lleve a una insuficiencia renal. Desde el punto de vista de salud epidemiológico, como quiero tomarlo, ¿no es cierto? Es una gran incidencia en insuficiencia renal, ¿no es cierto? Representa el 5% de los ingresos, ¿no es cierto? Todo aquel que ingresa hospitalariamente tiene un alto riesgo de ser insuficiencia renal por un cuadro de deshidratación, incluso por sobrecarga de volumen, por efecto de los antibióticos a los cuales se ha sometido. Entonces, hay bastante alternativa de entrar por una causa y terminar con una insuficiencia renal, ¿no? El 30% de los ingresos a cuidados intensivos, todo se complica en el hospital, ¿no es cierto? Y ese es un mensaje que le doy cuando ustedes ven internos, ya en internos, el paciente adulto mayor no tiene por qué permanecer más tiempo de lo debido, ¿no? El riesgo es que haga insuficiencia renal por X motivos. Primero, porque lo más común, sepsis, infección subarrial, neumonía intrahospitalaria. De ahí pasa a una sepsis. Infección urinaria también es bastante común. Entonces, evitemos que un paciente adulto mayor, salvo su diagnóstico, permanezca más de 48 72 horas al hospital, ¿no? Es una causa importante, molemos también intrahospitalaria, que definitivamente puede producir la muerte, ¿no? Y acá entran inclusive también los pacientes pediátricos, que pueden hacer perfectamente insuficiencia renal por los trastornos hidroelectrolíticos que puede tener una criatura. Un niño se descompensa en horas, ahí sí en horas. Si no regulamos bien su balance hidroelectrolítico, una criatura se descompensa y puede llegar a una insuficiencia renal, ¿no? ¿Es reversible? Sí, es reversible. Si vemos nosotros que tenemos una fase de taponamiento, pre-taponamiento renal, forzamos un poco la diuresis para que ese riñón siga trabajando. Porque una vez que se tapa, ahí la cosa se hace más difícil, la reversibilidad de la insuficiencia renal, ¿no? Generalmente comenzamos a forzar un poco el riñón para que siga filtrando orina, ¿no? El 50% curso con oliguria, sí, indudablemente con un volumen menor de 400 mililitros por día, y hablamos de insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, 50%, o sea, no esperen que el paciente tenga oliguria para catalogar una insuficiencia renal aguda. No siempre hay oliguria como manifestación de insuficiencia renal aguda. La retención nitrogenada muchas veces no se acompaña de oliguria. Por lo tanto, el hecho de que no tenga oliguria no descarta que el paciente pueda estar en una insuficiencia renal. Y es asintomática, como le decíamos, ¿no? En la primera fase no tiene mayor manifestación. Y acá, yendo más allá, en la insuficiencia renal crónica es algo que se da.
En el paciente diabético con insuficiencia renal crónica se siente bien, es asintomática, pero la pérdida de proteínas es manifiesta a través de la albúmina. El paciente no lo sabe, pero los índices de albuminuria marcan la gravedad de la insuficiencia renal y el paciente no se da cuenta. Puede estar en un 15%, un 20%, un 30%. Cuando llega al 40% ya la cosa, ya se habla de una albuminuria moderada, severa, que implica muchas veces ya un estado de prediálisis. Entonces hay que orientar al paciente diabético. El hecho de que no tenga síntomas tampoco quita su agravamiento de enfermedad. ¿Cuál va a ser el mejor parámetro de un paciente diabético, ¿no es cierto?, que está yendo bien en el control de su enfermedad? Uno, el peso, ¿no? El peso es fundamental, ¿no?, en un paciente diabético, ¿no? Con eso nosotros regulamos de que hay una diabetes controlada y por lo tanto hay un daño menor a nivel renal. Bueno, los criterios bioquímicos: incremento de la creatinina mayor del 50% del valor basal, es más frecuente mayor de 60, sí, entre un 20 y 60% de los pacientes requería de diálisis. Indudablemente, lo que yo les decía, ¿no?, muchas veces la creatinina no necesariamente es el único factor, sino la albuminuria determina las primeras fases de lesión renal en un paciente diabético, la albuminuria. Y eso es algo que nosotros también debemos tener bastante cuidado. Un paciente que es diabético, para evitar o para prevenir el daño renal, tenemos que hacerle primero, para saber cuál es el control bioquímico de la diabetes, una hemoglobina glicosilada. Para ver cuál es el parámetro clínico, el peso del paciente, ya sea por sobrepeso o ya sea por falta de peso. Diabético que se va consumiendo también es un paciente mal controlado, ¿no es cierto? ¿Por qué mal controlado? Indudablemente porque está quemando su reserva energética que está en la grasa y en el músculo. Si baja de peso continuamente o más de lo normal, estamos hablando de que hay una diabetes no controlada, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista, digamos, clínico, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, la hemoglobina glicosilada. Todas esas consideraciones, ¿para qué? Para traducirnos en la posibilidad de un daño anticipado a nivel renal. ¿No es cierto? La integridad del parénquima estará en relación a la perfusión sanguínea y a la permeabilidad de las vías urinarias, ¿no? Una perfusión sanguínea, digamos, por alteración de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, por arteriosclerosis, por hipertensión arterial, ¿no es cierto?, que son los dos mecanismos más importantes del daño a nivel renal. Y una permeabilidad renal que puede ser también, digamos, prerrenal, puede ser renal o puede ser porrenal. Entonces, ¿cuál es la más común de la permeabilidad de la vía secretora que no puede haber insuficiencia renal? Urolitiasis, ¿no es cierto? Porque la obstrucción definitivamente produce una dilatación del sistema pielocalicial y consecuentemente una dilatación del parénquima. Esa dilatación, que se llama hidronefrosis, produce una compresión del parénquima y esa compresión del parénquima produce destrucción de las neuronas. ¿No? Les contaba el caso, creo, la vez pasada, ¿no?, de mi compañero, amigo de muchos años en el hospital. Los dos diagnosticados de cálculo renal. Yo me operé 2 veces y él hasta ahora no se opera, pero ahorita ya está con insuficiencia renal. Y creo yo, ¿por qué no quería operarse? ¿No? Porque para qué, yo me tomo un antifosfórico, pero lamentablemente, al no salir el cálculo, tapa la vía urinaria. Se produce la dilatación, porque se retira la orina, se produce la dilatación. Se toma su antifosfórico, le pone el antifosfórico, se relaja el uréter, ¿no es cierto? ¡Pum! Entonces ya deja pasar la orina, pero no del todo. Y la piedra se cae. Hasta el siguiente episodio que nuevamente se cae. Entonces el riñón está como un globo. Se hincha, se desinfla, se hincha. En ese vaivén el plasma va destruyendo el neutrona, que lo lleva a una insuficiencia renal, ¿no? O sea, no es cuestión de simplemente que me pase el dolor, no. Definitivamente un cálculo renal tiene que salir porque el riesgo de insuficiencia renal posterior es bastante alto, ¿no? Y esto es lo que les decía yo,
la etiología prerrenal, renal o postrenal, ¿no? La prerrenal trastorna la producción renal, pérdida sanguínea, hipotensión baja. Todas aquellas consideraciones en donde un gasto cardíaco está venido a menos. Hay un menor flujo de sangre hacia el riñón, lo que nos puede llevar a una insuficiencia renal. La parte renal, ya estamos hablando de la infuria propiamente del riñón. Se daña el riñón por una necrosis debido a fármacos, metales, a una glomerulonefritis. ¿Qué enfermedad de piel nos lleva a una glomerulonefritis? Infección respiratoria, lesiones dermatológicas, todo por etiología de estreptococo beta hemolítico, ¿no? Que nos puede llevar al depósito de antígenos anticuerpos a nivel renal, ¿no es cierto? Y causas intrínsecamente renales, en el caso, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Incompatibilidad por transfusiones sanguíneas que no puede destruir el riñón. Y la porrenal, obstrucción del flujo de orina debido a delitos renales, tumor de energía, hipertrofia prostática y, como hemos dicho, cáncer de cervix, ¿no? ¿Por qué era el cáncer? ¿Por qué produce insuficiencia renal, cáncer de cervix? Por la compresión de por compresión de los uréteres, ¿no? El cáncer de cervix compromete, crece, infiltra los parametrios. Los parametrios son las estructuras accesorias al útero y entre ellas pasa los uréteres. Cuando este cáncer no es diagnosticado o no es tratado, obstruir los uréteres y me lleva a una insuficiencia renal. Entonces, acá se reúne desde el punto de vista etiológico, anatómico, ¿no? El tipo de patología que puede llevarnos a una insuficiencia renal, ¿no? En el caso de la prerrenal se produce una disminución marcada del flujo, generalmente con una distancia de vasoconstricción compensadora, ¿no es cierto? En donde la filtración volumenar disminuye importantemente, ¿no? La estructura y la función tubular se mantienen ahora. Es decir, el parénquima está funcionalmente normal, pero si nosotros tenemos un volumen disminuido de sangre, un gasto cardíaco disminuido o una vasoconstricción continua, permanente, nos puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Mucha patología nos lleva a eso. Por eso le decía que cuando llega el paciente tenemos que evitar que el paciente se tapote. Un estado de deshidratación severa produce una vasoconstricción continua y permanente del sistema, activado por el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de evitar la pérdida de líquido. Ante la falta de agua, cierra el caño, como se dice, y si la deshidratación no se corrige, la vasoconstricción sigue permanente hasta que ya se hace irreversible y se establece un daño renal permanente, la insuficiencia renal aguda, ¿no? Digamos, en los casos de prerrenal, ¿no es cierto? Hipovolemia, pérdidas extrarrenales, vómitos, drenaje, diarrea, hemorragia, quemadura, deshidratación, son aquellas condiciones que nos pueden llevar a una insuficiencia prerrenal aguda, ¿no? Renales, el uso de diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, como consecuencia de una acción fuera del riñón, en donde, digamos, la anatomía y la función del renal está bien, pero hay condiciones que nos llevan a una diuresis exagerada, ¿no? También el secuestro de líquidos en el tercer espacio, peritonitis, ascitis, pancreatitis, pueblo urinario, síndrome nefrótico, aquellas condiciones que producen un secuestro de líquido también nos pueden llevar a una insuficiencia renal. Por eso, cuando ingresa un paciente con pancreatitis, el paciente ingresa con una ascitis, hay que ir preveyendo de que cuál es la etiología de estas enfermedades, de estas causas, para evitar de que se establezca un estado de insuficiencia renal. Disminución del gasto cardíaco, lo mismo, ¿no? Cuando hay menos volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo. Enfermedad del miocardio, válvula, pericardio, arritmia, hipertensión pulmonar, embolia, ventilación mecánica con presión positiva. Esto de acá es importante, ¿no? A un paciente que esté en insuficiencia renal no es simplemente intubarlo, pon la máquina y listo, no. Una de las muchas contraindicaciones y complicaciones propias de una intubación con respiración asistida, ¿no es cierto?, nos puede llevar incluso a una insuficiencia renal. Aumento de la proporción entre la resistencia vascular renal y sistémica. Si vamos a ver, ¿no es cierto? Acá hay una medición de presión
a nivel arterial las aferencias, hay una presión significativa también en la cápsula glomerular, ¿no es cierto? Hay una presión coloidosmótica que que le dan un equilibrio fisiológico normal, digamos, a las presiones que se dan al riñón. Pero cuando estas se alteran, definitivamente produce una lesión renal. Vasodilatación sistémica, sepsis, shock anafiláctico, hipotensión, ¿no? ¿Por qué? Miren, la sepsis y la anafilaxia, al final de cuentas, indudablemente que son causas definitivas, pero el estado de shock es el mismo. ¿Cuál es la definición del estado de shock? Mala perfusión tisular. ¿Qué quiere decir? Que no hay una irrigación distal periférica, no solamente del riñón, sino de todos los sistemas. Es por eso que el paciente chocado primero tiene hipotensión, segundo tiene trastorno de conciencia, no llega sangre al cerebro y se produce el trastorno de conciencia, ¿no? Entonces nos lleva también a un problema renal, ¿no? Vasodilatación, sepsis, shock anafiláctico. Vasoconstricción renal, hipercalcemia, noradrenalina con sustancias vasoactivas y algunos medicamentos, ¿no? Como el tacrolimus o la apoteosina. Apoteosina es un antimiquético sistémico y el tacrolimus que se utiliza en los pacientes trasplantados, ¿no? Para evitar el rechazo renal, ¿no es cierto? Algunos en crema también dicen que se usa como eczema, nunca yo lo uso, pero se determina como un medicamento sobre todo para evitar el rechazo renal. Y la cirrosis con ascitis, un síndrome hepatorrenal, ¿no? Acá es lo que también viene a colación lo que yo les decía, ¿no? En el síndrome hepatorrenal hay una vasoconstricción continua debido a que en la cirrosis hay un daño hepático. Y en teoría se produce un estado de hipovolemia, no porque falte sangre, sino por un estado de deshidratación y por falla en el metabolismo, digamos, del hígado. El hígado es la fábrica de todos nosotros. Y el hígado lo debemos cuidar, ¿no? Debemos cuidar, evitar el alcohol. Yo no digo que no se tome, yo me tomo, pero socialmente, ¿no? Lo normal, ya bueno, que está tan fuera, 2 paquetitos pues, de cerveza, 6, 12, no más. Yo, conmigo son 6. Ustedes que están jóvenes, ya que sean 12. De ahí no se pasa. Pero si se van a tomar el porongo que vienen acá en Lima, una cosa monstruosa, es una botella inmensa, la vez pasada le dije, eso es un tóxico, de verdad, tremenda botella. Entonces, imagínense, la gente compra 10 cajas, la vez pasada viene a comprar 10 cajas de cerveza. ¿Cuánto trae una botella? 600 mililitros, claro, para año, imagínense. Y 10, olvídese, es una barbaridad. Entonces tenemos que cuidar nuestro hígado. Este es el que finalmente es el que regula todo nuestro metabolismo. El hígado decide lo que comamos y lo que tomamos. El hígado dice, esto me sirve, esto no me sirve. Pero para poder decidir qué es lo que me sirve, tiene que metabolizar lo que tomamos y lo que comemos. Ahí viene el problema. Si yo como veneno, el hígado tiene que metabolizar el veneno a ver si me sirve o no. Y por lo tanto, ¿qué? Estoy dañando el hígado. No, estoy dañando. Entonces, no digo que no. Y socialmente podemos tomarnos un brindis, podemos tomar algo, eso no hay ningún problema, ¿no? Pero no podemos caer en el exceso, porque esto de acá con el síndrome hepatorrenal es producto de la cirrosis, ¿no? Que nos lleva a una insuficiencia renal aguda debido a la lesión del hígado, ¿no? Y se produce una vasoconstricción continua permanente, ¿no? La hipoperfusión renal con trastorno igual debido a medicación. Y acá llama la atención, miren, las IECA se utilizan justamente para controlar la presión arterial y evitar el daño renal, pero las IECA en algún momento pueden producir un estado de vasoconstricción permanente, ¿no? Entonces tenemos que saber bien cuándo lo recetamos, ¿no? Y enfermedades asociadas, mieloma múltiple, macroglobulinemia, policitemia, todas ustedes de acá producen un aumento de la viscosidad sanguínea.
y ese aumento de la viscosidad sanguínea da complicación. Infarto por oclusión de las arterias coronarias, aumento de la viscosidad. Hay infartos al revés, sin ser un paciente con colesterol alto, sin ser un paciente hipertenso, sin ser paciente diabético, pero estas enfermedades que aumentan la viscosidad sanguínea producen una mesocarditis y a su vez también pueden ocurrir las arterias aferentes del riñón, lo que nos lleva a una insuficiencia renal aguda. La fisiopatología, estamos hablando de que hay, digamos, las estructuras dianas que se van a dar, digamos, en el riñón es a nivel capilar y a nivel tubular. Es ahí donde se produce el daño, a nivel capilar del mismo glomérulo y a nivel de los túbulos. En el caso del glomérulo se produce una vasoconstricción que se activa por el sistema renino-angiotensina, ¿no es cierto?, cuando hay una lesión del riñón. Y en el caso de la lesión tubular, ¿no es cierto?, dependerá de su etiología si es capaz de producir una lesión irreversible o reversible, ¿no? Cuando es reversible hay una pérdida de polaridad, pero hay una liberación, hay la presencia y desprendimiento del revestimiento tubular. Ese desprendimiento tubular forma los cilindros, por eso vemos cilindros en los túbulos renales. El cilindro no es sino un material que se origina producto del desprendimiento de la composición tubular renal, ¿no es cierto? Y cuando es irreversible, definitivamente ya hay una necrosis y daño tubular, ¿no? Ambos llevan a una disminución de la filtración glomerular y por lo tanto se produce una poliuria. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la lesión produce una lesión a nivel del endotelio, del capilar, y una lesión a nivel del túbulo renal. Y esta lesión del túbulo puede ser irreversible como reversible. Desde el punto de vista ya semiológico, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a valorar clínicamente, semiológicamente, un estado de insuficiencia renal, ¿no? Dependiendo de la etiología, la sed, ¿no? La sed producto de un estado de deshidratación, ¿no es cierto?, por pérdida de volumen hidroelectrolítica, nos va a llevar a esa condición paciente que tenga sed. Nos implica ¿qué? ¿Qué indica sed clínicamente? Deshidratación, ¿no es cierto? La taquicardia, ¿por qué taquicardia? Por compensación también de la pérdida de volumen. Disminución de la turgencia de la piel, ¿no? Estado de deshidratación. Reducción de la sudoración, indudablemente. Si no hay agua, ¿qué va a sudar? También se disminuye, ¿sí? La hipotensión ortostática que va a ser. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Son los cambios de hipotensión ante un movimiento brusco, es decir, sobre todo levantarse, ¿no? Es decir, cuando un paciente está en estado de deshidratación, no le da tiempo a que los vasos sanguíneos, digamos, produzcan la vasoconstricción, la vasodilatación normal. Se queda en un estatus permanente y produce la baja de presión. Se queda en vasodilatación, el paciente se levanta y ¡wow!, se le baja la presión. Hipotensión ortostática, ¿no? Reducción de la presión venosa yugular, indudablemente, se queda la mucosis y reducción de la diuresis. Indudablemente, como les decía, pero la reducción de la diuresis no es una cuestión que sea, digamos, 100% manifestación de insuficiencia renal aguda. Hemos visto que el 50% de los pacientes con ira hacen disminución de la diuresis, ¿no? La lesión renal, la insuficiencia por lesión renal, trastornos vasculares, alteración glomerular, alteraciones tubulares, alteraciones intersticiales, ¿no? Acá hablamos de una injuria del riñón, no, una injuria y una lesión del parénquima de la funcionalidad renal. Se clasifican, digamos, en necrosis tubular, ya sea isquémica o nefrotóxica
nefritis intersticial, glomerulonefritis y de vascular. Aquí estamos hablando de la patología propiamente renal, ¿no? La insuficiencia renal, compromiso de la funcionalidad y del parénquima renal, ¿no? Etiológicamente, o en primer lugar, la obstrucción vasculorenal, la obstrucción de la arteria renal por arteriosclerosis, por trombosis, por embolia, por aneurisma disecante, por vasculitis. ¿Dónde cae acá el lupus eritematoso? ¿En cuál de estos tipos? ¿Cuál es el cambio renal por el lupus eritematoso? Vasculitis, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas, digamos, etiologías o causas que van a llegar a una insuficiencia renal, ¿no? Y obstrucción de la vena renal por trombosis o por compresión también, ¿no es cierto? Entonces, aquí se reúne la lesión renal desde el punto de vista vasculorenal, ¿no? Glomerularmente hablando, la glomerulonefritis y la vasculitis, ¿no? Hay un síndrome urémico, ¿no es cierto? Hay un síndrome trombótico, hay una coagulación intravascular, toxina de embarazo, hipertensión, nefritis por reacción, lupus, diseminado de lo que hemos hablado, ¿no? Y hay que considerar, el CID es bastante común en los pacientes con sepsis. Generalmente aquellos pacientes que hacen infecciones generalizadas terminan haciendo una disfunción multiorgánica. Y esa disfunción multiorgánica, una de las primeras principales manifestaciones es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? La necrosis tubular, igual que para la insuficiencia prerrenal, porque también se produce una lesión acá a nivel renal, ¿no? La hipovolemia, el bajo gasto cardíaco, la vasoconstricción renal, vasodilatación general, complicaciones obstétricas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de irrigación, ¿no? Toxinas, que definitivamente también pueden producir la necrosis de túbulos, ¿no? Y exógenas, los medio contrastes, los quimioterápicos antibióticos. Método de contraste, muy común, y es algo que también ustedes tienen que siempre pensar. Hay dos cosas antes de indicar un examen con medio contraste que deben preguntar siempre, si no es tiroideo o si no es alérgico. Si es tiroidea, la mayor parte del estado de contraste tiene yodo. Un caso bien, tiene yodo, ¿no? Hay que preguntar si hay antecedentes de tiroides. Y segundo, si es alérgico a algún medicamento, alguna vez se ha aplicado sustancia de contraste. Porque nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda muchas veces letal, irreversible, y lo peor es que no da tiempo a hacer nada, ¿no? Y endógenos, la radiomiolisis, que ya lo hemos visto, hemólisis, ácido úrico, oxalato, displasia, porque hay una sobrecarga de desechos nitrogenados que van a ir a tapar el riñón, ¿no? Entonces, acá se agrupa la cuestión por necrosis, ¿no? Y la nefritis intersticial, que se divide en alérgica, infecciosa, infiltrativa o idiopática, donde no hay una etiología propiamente dicha, ¿no? Antibióticos hay, los AINES, ¿no? Los AINES que actúan por una lesión directa sobre el riñón, y lo que es más, actúan por depósito, se va acumulando con el tiempo, con los años, todos los AINES que vamos tomando. Como les decía y les vuelvo a decir, crucen al frente ahí en la botica de salud, pidan ustedes una porción, no de 200, pidan de 550, ¿ya? Y la señorita les va a vender un blister de 10 a 2 soles 50, ¿no? Sin receta, ¿no? Y como ustedes les duele mucho la cintura, la pierna, que no sé qué, han hecho ejercicio, lo que sea, se toman 2, ¿no? O sea, más de 1 gramo de desinflamatorio, más de 1 gramo, que va a repercutir definitivamente a nivel hormonal, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que no tomo analgésico, me aguanto después. Ya cuando la cosa es demasiado, ya ni siquiera viola intramuscular, ¿no? Una proxena, una adrenalina, un relajante muscular, nada más. Pero evito tomar AINES, a lo mucho Panadol, por decir que cuando tengo fiebre. Después AINES
parecería mentira que es algo tan efectivo, tan bueno, desinflamatorio, pero después de años repercute en esto, en una lesión renal, ¿no? Infecciosas, bacterianas, víricas o fúngicas, cualquiera de ellos, ¿no? Es importante, ¿no? Miren la contraparte, ¿no? La situación mía que yo les dije, ¿no? Cuando me operaron el año pasado por la litiasis renal, me pusieron el catéter que va de la pelvis renal hasta la legión, un tubo metido, porque me decían los urólogos, es producto del cálculo y producto del láser que disparamos, la porción de la uretra se inflama y entonces después se pega, ¿no? Y cuando enfría se produce, digamos, la adherencia y ya nadie lo destapa. Y va a ser peor que el cálculo, ¿no? Pero sin embargo, no, ese era el objetivo, evitar digamos, una obstrucción permanente por una fibrosis de la mucosa del uréter. Pero finalmente se metió un bicho, ¿no? Se metió un bicho en el catéter, ¿no? Y el bicho estaba durmiendo mientras tuve las dos semanas anteriores, ¿no? Y cuando fueron a sacarme, lo jalaron de abajo y duele como el diablo, porque uno siente cómo va saliendo pues el catéter, ¿no? Desde las pelvis renales hasta abajo. Ahí despertaron al bicho, ¿no? Es decir, se movilizó los gérmenes y se produjo una diseminación. Esta diseminación después se hizo sistémica. Al final hizo un cuadro febril casi séptico, tenía más de 20.000 leucocitos en el hemograma, una PCR que estaba en 45 volando, ¿no? Entonces estaba con un porcentaje esta persona, imipenem, no le hacía nada. Después con meropenem la cosa cambió, ¿no es cierto? Pero el riesgo era, como yo me decía, si el meropenem no te hace nada, te vas a UCI, ya dejas un dolor y te vas a hacer atleticio. ¿Por qué? Hay que evaluar primero tu función renal, ¿no? Hay que tener cuidado con ese riñón. Y acá en Sal, le pasamos visita, ¿no es cierto? Y ya nos quedamos hasta el día siguiente a ver si tienen fiebre. Y aquí te tenemos que estar monitorizando tu función, tu balance hídrico, tu función, tu volumen urinario. Y eso lo hace el cuidados intensivos, ¿no? Es decir, y ese es un concepto que también hay que hacerlo para el manejo de su paciente cuando estén en emergencia. Muchas veces llega el paciente y un paciente delicado post-infarto, un estado de hipovolemia severa, y viene toda la familia, hospitaliza, lo que no te persiguen porque te quieren matar porque no lo subes. Y la gente no entiende que un paciente crítico en fase todavía de estabilización, ¿qué implica subirlo a piso? Que lo va a ver primero la enfermera que lo recibe, va a poner las indicaciones que dice emergencia, y de ahí calabaza, hasta el día siguiente no lo ve. ¿Entienden? En cambio, se le explica a sus familiares, un paciente crítico. Déjenlo mejor aquí en emergencia, en el shock trauma, por aquí en emergencia, porque acá el médico de la mañana se va, pero viene el médico de la tarde. ¿No es cierto? Se va el médico de la tarde, viene el médico de la noche. La enfermera de la mañana se va, viene la enfermera de la tarde, viene la enfermera de la noche. Así, hay personal frente a frente que tiene que estar valorando la funcionalidad renal, el balance hídrico del paciente, el estado de conciencia. Y muchas veces eso la gente no lo entiende, ¿no? Y tal vez fue una de las causas de muerte de muchos pacientes que tontamente conocieron durante el COVID. En el hospital de policía, por ejemplo, un piso que era de medicina interna, ya, sala COVID. Pero sala COVID para el letrero. Porque en sala COVID le pasaban visita y de ahí, chao, hasta el día siguiente. Mientras que en emergencia, la persona está a las 24 horas, ¿no? Hay que, digamos, meditar mucho antes de subir un paciente, más aún si está en una fase crítica. Porque estas consideraciones nos llevan muchas veces a una falla
¿no? También hay depósitos que producen obstrucción intratubular, ¿no es cierto? Como proteínas del mieloma, que hemos hablado, ciúrico, oxalato, el uso de el famoso aciclovir, ¿no? Nadie dice que no sea un buen producto, pero los retrovirales creo que tienen mejor acción como antiviral que la aciclovir. La aciclovir ha perdido bastante efecto de su mecanismo antiviral, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos en COVID, los retrovirales están demostrando una mejor respuesta del organismo, ¿no? Bueno, esto ya le hemos hablado, el final es lo mismo, ¿no? La lesión tubular, la lesión glomerular, ¿no es cierto? Y la valoración clínica, ¿no es cierto? Dolor, puede haber en algunos casos, si es que sobre todo es de origen isquémico. Hemos dicho que la insuficiencia renal mayormente es asintomática. Si hay dolor es por un compromiso de carácter no infeccioso, sino vascular, de perfusión. La oliguria en el 50% de los casos. Edema, sí puede haber edema, cuando es leve, moderado, sobre todo a nivel palpebral, ¿no es cierto? Cuando ya hay edema de miembros inferiores, de manos, no le sale el aro o el anillo del dedo, entonces ya la cosa está cambiando. Generalmente empieza por los pasos, ¿no? Sedimento urinario activo, cuando encontramos positividad del examen, ¿no? De orina. ¿Qué cosa sobre todo? Cilindro, ¿no es cierto? La presencia de... ¿Ya qué habla de los cilindros? La descamación tubular. Hay una lesión de los túbulos renales que está desprendiendo la estructura del revestimiento tubular y se forman los cilindros. La presencia de cilindros es un punto de observación importante, ¿no? Y estado de hipersensibilidad, fiebre, artralgia, erupción eritematosa, pruriginosa, que acompañan dependiendo de la etiología que nos lleve a una insuficiencia renal, ¿no? Y lo postrenal, ¿no es cierto? Es lo obstructivo, ureteral, vejiga o uretra, ¿no? Sí, la más común, la ureteral, con cálculos, sobre todo de compresión, ¿no? De obstrucción. Puede ser compresión externa, sí, en el caso del cuello uterino, como vamos a ver, ¿no? La vejiga neurogénica, la hiperplasia prostática. ¿Y por qué la vejiga neurogénica puede producir una insuficiencia renal aguda? ¿Por qué la vejiga neurogénica? ¿Qué hace la vejiga neurogénica? ¿Ves qué me dice? ¿Qué es la vejiga neurogénica? Ocurren los diabetes. ¿Ah? Ocurren los diabetes. No necesariamente la diabetes. El compromiso neurológico de columna también hay vejiga neurogénica. ¿Qué está hablando de la vejiga neurogénica? A ver. Yo he puesto puntos a 3 que participaron bien en este último examen. No hay contracción de la vejiga. No hay una inervación motora de la vejiga, ¿no? No hay una inervación motora de la vejiga que hace que esta vejiga sea flácida. Entonces se retiene, se infla como un globo, es decir, eso produce una sobrecarga de volumen y eso llega a tener, ¿no? Entonces se produce insuficiencia renal por retención, como si hubiese una obstrucción, pero no es una obstrucción, sino es una ausencia de inervación motora en la vejiga, ¿no? Que hay muchas veces cuando es de origen neurológico, por compresión medular, por un tumor, ¿no? Se reeduca la vejiga. Si es que no hay una lesión permanente, la vejiga se reeduca como una sonda, ¿no? Se va colocando en la sonda y se va clampando, ¿no? Se le pone a red y la vejiga se hincha. Como hay inervación, estimula la orina y el paciente recupera su voluntad condicional de manera espontánea, ¿no? O sea, hay vejiga neurogénica, dependiendo de su etiología, que se reeduca mediante el trompado de una sonda polen que se coloca en el paciente, ¿no? Entonces, son situaciones no comunes, pero hay que tenerlas bastante en cuenta. La hiperplasia prostática definitivamente sí produce manifestación de la hiperplasia prostática, que no puedo hablar de insuficiencia renal. ¿Cuál es la manifestación que puedo pensar? Oliguria, pues, ¿no? Y les conté, creo, mi caso, ¿no? Antes del dolor
del cálculo renal, en mi caso, 3, 4 meses antes, yo comencé, creo que se lo decía, yo comencé a tener una disminución del volumen del flujo urinario. El chorro de la orina era cada vez menor. Hay días que amanecía bien, otros días amanecía con un chorro sin potencia, sin fuerza, ¿no? Y me quedaba con cierta retención y dije, ya, chingue, este es próstata, ¿no? La verdad, ¿por qué vamos a decir? Como médico te enseñé a trabajar, ¿no? Ya este próstata, martillo, cuchillo, no me queda otro. Me dice, voy a esperar que pase el verano, porque también es una cuestión de cábala. Toda cirugía en verano se complica por infección, el calor y todo lo demás se infecta. En cambio, en invierno, el frío produce vasoconstricción, ¿no? Entonces el riesgo de infección es menor en invierno que en verano. Así que, ya pues, ¿qué voy a hacer? Caballero, martillo, cuchillo. Entonces, enero, bien, febrero, bien, marzo, bien, y abril, ¡pum! El cálculo sacó la cabeza. No me dio tiempo, felizmente. Entonces, ¿por qué después de la cirugía del cálculo recuperé el volumen del chorro urinario? Entonces, ¿qué cosa era? No, era la obstrucción de la piedra en el uréter, que era ya más del 50%, en el lado derecho yo lo tenía, entonces solamente urinaban con el izquierdo, porque en la tomografía vi mi hidronefrosis, ¿sabes? Se nota el aumento del tamaño de mi riñón con respecto al lado izquierdo. Pero no es una cosa grotesca, ¿no? Pero había una hidronefrosis. ¿Le puede haber producido daño? Sí, indudablemente, pero no en una proporción tal que se manifieste en los exámenes bioquímicos. Entonces, como un corolario, no entra en su diagnóstico diferencial una disminución del volumen del chorro urinario en un paciente varón que no necesariamente es prostático, ¿no? Una experiencia personal que yo le digo, ¿no? Siempre las cosas uno las va recopilando, ¿no? Y tiene que transmitirlas a los médicos de evaluación que son ustedes, porque esos detalles no lo dice el libro. Hay cosas que en el libro nunca lo van a encontrar y ustedes van a ir aprendiendo inclusive con la experiencia propia. El libro nos orienta, pero el conocimiento es de la experiencia, definitivamente, ¿no? Por eso yo digo, entrenando, después no me vayan a acusar. Acá en la universidad, en todas las unidades, todo el mundo es magíster, doctor, magíster. Pongan en la balanza la experiencia, ¿no? De mucha gente que tiene años en la carrera y la experiencia que tienen los magísteres, el doctor, sin desmerecer sus capacidades y su formación, indudablemente. Pero creo yo que en la medicina la experiencia es el mejor título cartón que puede tener alguien que quiera enseñar. Si no, usted me puede enseñar a alguien que está en un aula toda su vida, o está en un escritorio toda su vida. Entonces, yo creo que ahí la SUNEDU tiene que tener mucho tino, ¿no? Hay parámetros que en determinadas reuniones, sobre todo en medicina, se debe valorar el tiempo, la experiencia, del manejo con pacientes, de permanencia en un hospital, ¿cierto? A que uno se llene de cartones y peor aún que después del 2020 hay cartones virtuales pero para regalar, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo les recomiendo experiencia, que ustedes tienen que aprovechar al máximo, porque van a aprender más con la experiencia de vivir en el hospital que lo que puedan tener en el escritorio, ¿no? Ya, le hice mi catarsis y espero que no hablen. Ya, entonces, esta es la manifestación, digamos, por renal, ¿no es cierto? Por cuadro de carácter obstructivo. Bueno, este es un resumen de la fisiopatología, ¿no es cierto?, de la obstrucción de las vías urinarias. En la primera fase de las fases de la obstrucción, horas o días, no puede haber de repente manifestación, no hay, pero después ya se establece, ¿no? Aumento inicial del flujo sanguíneo renal y aumento de la presión intraluminal.
lo primero que se hace. Produce la vasoconstricción arteriolar, distensión renal del uréter, de la pelvis y de los cálices y disminución del filtrado glomerular con un decremento de la tasa de filtración. Pues se resume cómo se produce el daño, ¿no? Conclusión, les digo, es importantísimo determinar una falla renal cuando encontramos un cálculo. No es tan sencillo. Tienes tu cálculo, pero no. Valoremos primero, cuando viene un paciente con el antecedente de litiasis, si es su primer episodio, su segundo episodio, si está debutando con el cálculo renal. ¿No? ¿Para qué? Para ir a buscar la funcionalidad renal, la bioquímica. No solamente es hacer una tomografía, sino que ahí está el cálculo, yo, pero no. Tenemos que evaluar qué tanto daño ha producido esa obstrucción renal en el tiempo, ¿no? Tenemos que medir si hay una hidronephrosis, ¿no? Para evitar un daño permanente y duradero de la lesión renal, ¿no? En el POR renal, entonces tenemos dolor suprapúbico flanco, eso ya está demostrado, dolor cólico, enfermedad prostática, mejoría rápida de la función renal. Sobre todo esto, el dolor suprapúbico y flanco, dolor cólico y flanco que va a la inmunidad. Por ejemplo, se dice que el dolor renal, el dolor del cólico renal es dolor tan intenso como el del parto, junto con la pancreatitis aguda. Son las tres enfermedades que más dolor pueden producir: pancreatitis, cólico renal y el dolor del parto. Son los dos grandes dolores que un ser humano puede tener, ¿correcto? Pero nuevamente en la experiencia le digo, a mí en las dos oportunidades no tuve un cólico renal severo. Yo he podido, en la primera vez fue de madrugada, la segunda vez fue de día, la segunda vez menos dolorosa que la primera, pero tiene un cálculo renal, ¿no? La primera vez un poco más dolorosa. ¿Dolor en dónde? En hipocondrio derecho. Imagínense ustedes, ¿sabes? Mi dolor fue en hipocondrio derecho. A las 3-4 horas migró hacia el flanco derecho. Y ahí se quedó en el flanco derecho. No fue un dolor intenso, brusco, que me retorcía, no, tolerable. En mi casa me pusieron mi vena, mi vía, mi antiespasmódico, no pasaba. Me dio tiempo para irme hasta el hospital. El segundo, menos doloroso todavía. Es un dolor sordo, seco, también, ojo, hipocondrio derecho, y que después migra hacia el flanco derecho. ¿Y por qué migra? ¿Por qué migra el dolor del hipocondrio del flanco derecho? ¿Ah? Va cayendo. Y peor, cuando llegas al hospital y todos te reciben, porque todos te conocen, ya, bájate, ponte a saltar. Tú que he saltado 12, nada, el cálculo no baja. Después pongan la tomografía, sino que las dos veces son cálculos espiculados, es decir, con puntitas. Y se cogía del uréter. Entraba en una de esas que rota, ¡pum!, se clava, eso, así te para de cabeza, no va, ¿no? Pero ambos fueron formándose de una manera lenta y progresiva, y no hizo un mecanismo de válvula. Hay veces cuando el cálculo es esférico, hace ese mecanismo. ¿Por qué? Como no tiene espículas, cabe como una canica, ¿no? Hasta donde no lo deje pasar y ¡pum!, se tapa. Ahí sí ya no pasa, ahí viene el clásico dolor cólico. Entonces yo ya puedo pensar de que si duele, brujo, repetir, porque es esférico. Va bajando hasta que el diámetro no le permita pasar. Cuando es especulado, arriba nomás, en el tercio proximal, ahí se clava. ¿Pero qué? Deja una luz para que pase la orina. No la tapa totalmente. ¿No es cierto? Pero va creciendo. Y en un momento que ya crece en una proporción mayor,
y comienza un dolor sordo, permanente, continuo, que ya yo ya lo reconozco, que sé que es el cálculo, ¿no? Pero no un cólico severo, porque el cálculo es especulado, está adherido y no permite la obstrucción brusca repentina. El cálculo que es esférico, como una canica, se cae hasta que no pasa el diámetro, ¡pum! Y como un corcho tapa todo, bruscamente, ¡pum! Listo, y la orina llega, se produce la extensión del uréter y se produce el cólico renal, ¿no? Pero clínicamente es como nosotros lo vamos a determinar, ¿no es cierto? Y como el sistema de definición y clasificación y clasificación para lesión renal aguda lo determinamos en función a la creatinina, en función al volumen urinario, ¿no? A medida que vaya produciendo un incremento de la creatinina, esta lesión renal se clasifica en 1, 2, 3, ¿no? Luis José Alvarado, parece que mis siglas, 1, 2, 3. Entonces, el tercer nivel incrementa la creatinina por más del 300%. Definitivamente ahí hablamos de una lesión manifiesta con un gasto unitario menor a 5 mililitros por kilo por hora. Entonces, esto nos permite, ¿no? Algunos le llaman la escala de Calotti o la RRA para evidenciar el daño a nivel renal, la clasificación a nivel renal. Y según el volumen urinario, es poligúrica, es no oligúrica, pues anúrica, ¿no? Oligúrica representa el 40%, la no oligúrica el 60%, ¿no es cierto? Y la anúrica la ausencia total o menos de 100 por día. Esto con respecto al volumen urinario para tipificar la insuficiencia renal, ¿no? Y diagnosticamos la historia clínica, la exploración física, buscando aquella etiología capaz de estar produciendo un daño renal, ya sea un cálculo, ya sea un estado de deshidratación, ya sea un estado de hemorragia, ya sea un estado de insuficiencia cardíaca, porque hemos visto que está en función al gasto cardíaco, ¿no? La insuficiencia cardíaca produce insuficiencia, función de la insuficiencia cardíaca, una retención hídrica, pero a la vez produce una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? El corazón no tiene la fuerza capaz de pulsar sangre y una disminución del gasto cardíaco. Los exámenes de sangre y de orina, índice urinario y la imagenología, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial, nefropatía militar poliarterial como causa, pero ustedes están viendo que definitivamente esto no es ni siquiera el 30% de las causas que puede producir una insuficiencia renal, hipovolemia, ¿no? Tóxicas medicamentosas, ¿no es cierto? Deshidratación, enfermedades crónicas como, digamos, un lúpus descompensado, etc. Todo aquello nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Y la prueba gol estándar de imágenes para cálculo renal, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Ah? Tomografía, pues. Gol estándar es la tomografía. Tomografía, ¿no? Si lo tenemos, no pierdan tiempo con una ecografía. El paciente con cólico renal es un paciente que no resiste el dolor. Que la ecografía indudablemente me va a determinar, ¿no? La evidencia. Si es refringente el cálculo, me va a dar la imagen refringente en la pantalla, pero no va a decir el nivel, dónde está, qué tamaño tiene, qué forma tiene. ¿Quién me lo da? La tomografía, ¿no? La tomografía. Yo ya sabía, porque cuando llegué al hospital, entré caminando, ¿no? O me recibieron, ¿cómo estás? ¿Qué tal de visita? No, estoy como paciente. ¿Cómo? Le corté, ya, súbete a la camilla. Llama a tomografía, está yendo el doctor ya, sin pérdida de tiempo, porque el cálculo era de un cuadro característico muy doloroso, que no tiene posición anastálgica, es decir, el paciente se pone de posición fetal, de cabeza, de costado, no hay posición fetal, pero hay que actuarlo más rápidamente. Si está en el límite, vamos a quitar tomografía. La tomografía me permite ver el tamaño. ¿Y por qué el tamaño? ¿Qué importancia tiene saber el tamaño del cálculo? ¿Cuál es la importancia de saber el tamaño del cálculo? Para ver qué tanta la posición. ¿Ah? Muy bien, directamente, pero algo más. El daño que va
Más o menos. ¿Algo más? ¿Ah? ¿Qué más? Que va a ser más invasivo. Tengan en cuenta, por ejemplo, bueno, o yo tengo acceso al seguro, o sea, la atención que voy a recibir, ¿no? ¿Usted cree que cualquiera puede tener acceso a un tratamiento con láser? No, pues, es carísimo, ¿no? Y en el momento menos, ¿no? Entonces, ¿de qué determina que el tomógrafo me dice mide 0.5, mide 0.1? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Un tratamiento? ¿El tratamiento en qué sentido? Por ahí vas, falta un poquito, ya, y te vas. Porque así como yo le dije, ¿qué me dijeron a mí cuando yo llegué al hospital? ¿Qué me dijeron a mí? Salte, ¿no es cierto? Pero ¿para qué voy a saltar si la tomografía me dice que el cálculo mide más de 0.5? No va a pasar el uretra. No va a pasar, por eso la tomografía, pero si es 0.2, ya, ponte a saltar. Listo, ese va a caer, ¿no? Pero si es demasiado grande, no va a caer. Si es especulado, no va a caer. Entonces la tomografía me permite ver, uno, la forma, dos, el diámetro del cálculo. La ecografía, no. La ecografía me determina sí, ¿no? Aunque hay ecografías ahorita en 3D que son muy buenas, pero de todas maneras, la tomografía es precisa. Tamaño, forma, distancia, ¿no? Complicaciones de otro tipo que puedan ver en la vía urinaria. Eso me permite decir, sí va a salir, hidrátalo bien, toma líquido, camina un poco, salta un poco y va a ir bajando el cálculo. Pero si es grande, no va a salir. Entonces ya, prográmalo para sacarlo, prográmalo para una litotricia, entonces programa el paciente. Esa es la importancia. Por eso digo, en la imagenología, creo yo, la tomografía es el gol estándar que nos permite precisar exactamente y establecer la pauta de tratamiento del cálculo, ¿no? Bueno, el tratamiento es tratar la causa subyacente, mantener una hidratación adecuada, corrección de los trastornos electrolíticos, corrección de los trastornos de base, manejo de anemia, manejo nutricional y prevenir las complicaciones. Resume, digamos, cómo debemos manejar la insuficiencia renal aguda. Han visto ustedes que hay muchas causas que nos pueden llevar a la insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? Y nosotros nos tenemos que adelantar por la consideración que es al inicio asintomática, ¿no? Es asintomática. Y dos, es una condición potencialmente reversible cuando la diagnosticamos. Y tres, es irreversible cuando perdemos el tiempo en el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, esos parámetros son tres parámetros que debemos tener siempre presentes, ¿no? En el caso de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Bueno, ya el tratamiento de doctor Pérez Sandrina, ¿no? Fue broma, pero sí tiene razón en el sentido de que tenemos que controlar al paciente. Eso le decía yo, ¿no? Un paciente que entra al hospital y sube al piso, ¿no? Nadie se acuerda de la enfermera, hará todo lo posible, pero una enfermera, muchas veces, lo mínimo son 20 camas. Ya tiene que estar pasando uno por uno durante todo su turno, control de presión, control de frecuencia, temperatura, aplicación de tratamiento, control de diuresis, enviar al paciente a interconsulta o olvídense. Lo ve a las 8 de la mañana y no lo vuelve a ver hasta las 1 de la tarde, ¿no? O sea, un paciente que requiere control de peso y balance, mantener una diuresis mayor a 600. ¿Ustedes saben cuánto es el valor para considerar insuficiencia renal aguda? 400. Mantener la presión arterial adecuada, restricción hídrica, en algunos casos, porque definitivamente podemos también tapar, sobrecargar el riñón, ¿no? Dieta baja en proteína y proteínas, aporte calórico delante como conoce hiperfosfatemia, en el caso de que hubiera hiperfosfatemia. Pero es un tratamiento estabilizador, diríamos así, del paciente, ¿no? Y cuando el paciente tiene que ir a diálisis, cuando tiene una urea mayor a 200, una uremia,
permanente, persistente, que es asintomática, hipercalemia, hiponatremia, edema, congestión pulmonar, encefalopatía urémica, pericarditis, hemorragia digestiva, problemas metabólica y nutrición o hipercatabolismo, ¿no? Sobre todo, ¿no? La urea y creatinina, ¿no? Creatinina por encima de 10 ya es candidato para una diálisis renal. Entonces las complicaciones son sobrecarga de volumen, hiponatremia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hipertensión metabólica, y el pronóstico de una enfermedad renal es el volumen urinario. El tope es 400 mililitros por día, por debajo de eso es de mal pronóstico. Ya, entonces, esta es insuficiencia renal aguda.